Es que lo veo venir al tipo y se me ocurren cosas para preguntarle, porque menos mal que ahí está viniendo, vea, el gaucho Martín Leguizamón. Viene con su alazán fazón, lo veo venir. No es galopito, es más bien como un tranco largo, un tranco alegrón, pero se va arrimando con su tabla de surf bajo el brazo, porque el tipo... Es de Mar del Plata, es inútil, se le nota a la legua. Pero antes de saludarlo, estuve pensando en que, a ver, no, yo no sé si es la ignorancia la que es, de alguna manera, parte de los prejuicios. Esperá porque estoy tratando de dilucidar esta cuestión. Leo, por ejemplo, Sociedad Patriótica, leo Sí. Liga Patriótica, y la verdad es que todo esto me suena derechoso, conservador. No sé si me pone contento leer Sociedad Patriótica y Liga Patriótica, pero ¿qué me pasa? Que me gana la ignorancia. Ahí está. Y la ignorancia es la que produce este prejuicio. Esto de decir me suena a derecha, etcétera, es un prejuicio. Yo no tengo dudas de eso. Se le cae el teléfono. Es una cosa terrible porque no... Y claro, cuando desmonta el tipo, bájese, don Martín, no le tenga miedo a los perros que son capones. Cuando desmonta el celular se le mueve. Sí, por ejemplo, ahora se le está moviendo el celular. No sé si va a poder conversar conmigo. Martín. ¿Cómo que no? Bueno, menos mal, Martín. Bueno, ¿qué tiene que decir a esta relación entre la ignorancia y el prejuicio? Dígame. Y mucho para decirle, mucho. De hecho, cuando se habla de sociedad patriótica, obviamente los refutadores de leyenda la llevaron para el lado de la derecha, la llevaron para el lado de la ignorancia, para el lado de decir es la sociedad patriótica que nosotros queremos, ¿no? Estamos hablando, tenemos dos etapas, la etapa de Mitre y la etapa de la década infame del 30 en adelante. Sí. Pero sí. la sociedad patriótica es mucho más que esas dos partes perversas de la historia. La sociedad patriótica empieza en 1806. Es el espíritu de las parejas, ¿sí? Cuando hablo de parejas hablo de los hombres y las mujeres que supieron defender y reconquistar Buenos Aires en 1806 y que supieron defender Buenos Aires en 1807 de los británicos, de los ingleses, de los dragones colorados, esos que pelearon contra los clanes y destruyeron en 1749, y que empezaron a pensar una idea, no de país todavía, pero vio que ahora los chicos después del Mundial hablan de las 3 estrellas en el conjunto, de las 3 copas. Bueno, acá las 3 estrellas eran revolución, independencia y libertad. Okay. Y a partir de la declaración de los seres, la Declaración Universal de los Derechos de las Personas, ¿no? ¿Y por qué, a tratar eso. ¿Y por qué, Martín, consideramos que eso es bueno? Esas 3 estrellas por las que ellos luchaban, siempre nos ponemos del lado de que eso es lo bueno. ¿Por qué es lo bueno o era lo bueno? Y un poeta jamaiquino que supo pelear por esas cosas decía, no me pidan que me ponga de rodillas, sino que me ponga de pie. Y a partir de ponerme de pie, voy a hablar de ser ciudadano, de dejar de ser súbdito, de no ser más una aldea y ser una sociedad civil, y decir, si vienen los godos, vamos a jugarle. Si le ganamos a los ingleses en 1806 y 1807, ¿por qué no le vamos a ganar a España? Ahí está. Dejemos de ser monarquía y rompamos justamente esa idea del biciquen y del anteojito que nos mostraba el póster de la primera junta, con una sociedad patriótica donde vemos hombres y mujeres. Que parece que la idea de la mujer estaba prohibida en esa época, ¿no? Sobre todo posterior a lo que fue la Revolución de Mayo. Bueno, pero eso, la idea de la mujer, me parece que se prohibió después, muchos años después, cuando Mitre empieza a escribir esa historia y las relega a lavar los platos y lavar la ropa. Totalmente. Vos fijate que ni el anteojito ni el biciquen post-Mitre
nos habla de mujeres, una sola mujer que cantó el himno. Sí. Y si jugáramos con las tecnologías, es un hashtag mariquita más que un himno. Eso es. ¿Entendés? Sí, Pasa por ahí. Sí. Y tenemos un montón de mujeres que conformaban la Sociedad Patriótica. Eran parejas. Sí. María Lynch con Juan José Castelli, Vicente López y Planes con Lucía Merlo, Guadalupe Cuenca con Mariano Moreno, Josefa Escurra con Belgrano, Justa Basavilbaso con el loco Miguel de Ascuénaga. ¿Sabes por qué le decían el loco? ¿Por qué? Porque él sostenía que no tenía que haber esclavitud y él no tenía esclavos. Ajá. Él decía, los hombres y las mujeres que trabajan en mi casa reciben un salario. Y es el primero que se enfrenta a la idea de esclavitud, él y su mujer. El loco, ninguna duda. En aquella época era el loco, claro. Sí. Tengo hombres y mujeres que trabajan libremente. De hecho, cuando se hace la asamblea del año 13, cuando se escribe sobre la libertad de vientres y que no haya más títulos nobiliarios, el que redacta esa parte es él y su mujer. Sí. O sea, datos que no nos cuentan, pero que es interesante. Vos fíjate, siempre nos muestran en la historia la cara de Ascuénaga, que parece una etiqueta de whisky, que está con su uniforme, con los laureles y su gomina Lord Cheselin. Y no, era un tipo que entendía perfectamente cuáles eran los principios jacobinos y radicales de la Revolución Francesa y decir, basta de esclavitud. Es momento de que seamos libres, todos. O sea que de alguna manera él manifiesta esto en la asamblea del año 13 o él no estaba en la asamblea del año 13. No, él lo manifiesta y por eso se aprueba. De hecho, a Ascuénaga, después Rivadavia lo echa, lo exilia a San Juan. Rivadavia, que tanto te gusta, ¿no? Como personaje histórico. Me encanta, una gran avenida. Los barcitos de Acoite y Rivadavia me encantan, cerca de la casa de mi vieja. Qué maravilla. Los disfruto. Así que Rivadavia lo hace a un lado, a Ascuénaga. Sí. Exactamente, a Miguel. A don Miguel de Ascuénaga. Bueno, recién vos nombraste una serie de tipas y tipos y resulta ser que lo único que nos resuena son los nombres de los tipos. Los nombres de las tipas están ocultos, son novedosos. Totalmente. Aparte, vos fíjate que hablamos de la Gaceta, hablamos muchísimo de la Gaceta, pero la que editorializaba la Gaceta era Guadalupe Cuenca. Mira. Porque el tipo, como usted le dice, Mariano Moreno, no era el periodista, era lo que sería el encargado de hacer la revolución. Claro. El tipo que estaba pensando la gestión política para trazar una idea educativa que rompa con España, para trazar justamente un ejército grande para pelear con los españoles y hablar de ciudadanía. Pero no tenía tiempo de escribir. ¿Mariano Moreno era un Che Guevara de esa época? Sí, pero más, totalmente. Mariano Moreno no le temblaba el pulso. Pensá que le dijo al cura Alberti, que lo hemos hablado con vos, a Castelli, vayan a matar a Liniers, pues se levanta y se cae la monarquía. Claro. Y dijo, si no van ustedes, voy a ir yo. Don Mariano Moreno, era un pensador tremendo, una especie de Danton del Río de la Plata, ¿no? Danton, uno de los grandes hombres de la Revolución Francesa, que lo termina matando Robespierre. ¿Y qué dice de Moreno la historia de Mitre? ¿Que fue un periodista, que lo asesinaron en alta mar? ¿Qué dice? No, la historia de Mitre, me pongo en Mitre tocándome mis pelitos largos como si fuese Mitre a forma de libro. Mariano Moreno es el periodista de la historia. Mariano Moreno es el hombre que funda la Gaceta, un libre pensador, un hombre que supo imprimir los primeros periódicos de la Revolución. A Mitre no le conviene decir que Moreno le daba el lugar a la mujer, que Moreno mató a Liniers, que Moreno era Moreno era aquí el secretario de la Junta, el que tomaba las decisiones. Sí. Entonces, si nosotros necesitamos un periodista, es Moreno. No nos metamos en su grieta. No nos metamos por qué se pelea con Saavedra y por qué Moreno decide unificar el regimiento de patricios. Volvete a la Sociedad Patriótica. Se reunían, ¿qué hacían? Te llevo a MTV, ¿te acordás cuando aparece MTV? Sí, 80? Me acuerdo, Bueno, hay un video de Guns N' Roses que se llama Lluvia de Noviembre.
Y te voy a llevar una imagen de Lluvia de Noviembre. Hay una especie de que ellos están como en un bar vestidos del siglo XIX, como se vestía Moreno, Mariquita o Guadalupe. Sí. Y esa para mí es la imagen que cruza tiempos de la Sociedad Patriótica. Mirá. La Sociedad Patriótica se reunía en el bar secreto de la REA, que es donde hoy está la FIP, lamentablemente, en Plaza de Mayo. Sí. Y en ese subsuelo diseñaban cómo enfrentar los riesgos y lo establecido por la sociedad colonial que era la española. Entonces, una de las medidas era, seamos tendencia en las calles. Sí. ¿Cómo? Y si las españolas se visten de tal manera, con peineta, con colores amarillos y negros, nosotros vistámonos como si fuese la revolución, decían las mujeres. Claro. Pelo suelto, tobillos que se muestran, hombros también, y ropas sueltas. Claro. Entonces, vamos caminando por la calle mostrando lo que es la revolución. A la sociedad española le molesta que los hombres y mujeres vayan a los bares. Hagamos bares y fondas. Ahí está. Vamos al bar de Vieites, al bar de Marco, donde los hombres y las mujeres en esa imagen de Guns N' Roses podían besarse, tomarse un trago y hablar de la política. Es decir, todas actitudes contestatarias. Actitudes contestatarias y que mostraban las nuevas tendencias. Y si tenemos que hacer política, abrimos las tertulias, donde va a tocar un power trío, Vicente López y Planes al piano, Blas Parera en guitarra y Lucía Merlo, que era la mujer de Vicente López y Planes, que cantaban. Y se iban a las distintas tertulias también de la sociedad española a escuchar información y traerla a la sociedad patriótica. Ahora, esto de las reuniones de la sociedad patriótica, ¿estaba prohibido por el gobierno o por quien mandase? ¿Los corrían? ¿Los podían encarcelar o era más o menos esto? Y había reuniones que eran abiertas a los españoles y había reuniones que eran más privadas, donde las mujeres abrían su casa a lo que los españoles llamaban los rebeldes o los herejes. Hay una película que usted se va a acordar, que se llamaba Bajo el signo de la patria, de Ignacio Quirós, que nos muestran esas tertulias y cómo cuando llega Belgrano con uno de sus soldados, no lo quieren dejar entrar los españoles porque son herejes. Claro. Y de hecho Onganía prohibió esa parte de la película Bajo el signo de la patria de Ignacio Quirós. Esa no la sabía, Onganía fue. Onganía prohibió esa parte, Onganía prohibió parte del Santo de la Espada también. Eran películas que tenían mucho revisionismo histórico, pero molestaba. Leopoldo Torre Nilsson supo filmar mucho de eso. Claro. Fue un avanzado, pero me acuerdo, era muy chico y vi esa imagen y siempre me llamó la atención esa idea guevarista de la rebeldía en esas tertulias más que nada españolas, de ir y hacer ruido, decir, nosotros estamos peleando por esto. ¿Eran personajes de izquierda entonces? Digamos, con el catalejo de ahora, ¿no? Eran de izquierda los tipos. Yo pienso que hubiesen militado en la Revolución Cubana, hubiesen militado en mayo del 68 en Francia, hubiesen dado la flor en la primavera de Praga, hubiesen estado en el Cordobazo del 69. Yo pienso que eran jóvenes también, que tenían de 22 a 25 años. Tenían el sueño en la piel, la revolución, ¿no? Eran como, para lo establecieron como un beso del infierno, diría Serrat, pero un beso al fin, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad de que Mitre cuente otra cosa? Y porque Mitre necesita ¿cómo te podría decir? Un póster de Antiojito donde todo se resume a la primera junta. Vos fíjate, todo se resume a la primera junta. Al mazamorrero, al hombre que vende las velas, a la mujer que lava y a esa primera junta. Ahí está. Pero hay mucho. Pensá que esta sociedad patriótica, y es bien guevarista en ese sentido, tenía un ejército, tenía un brazo armado. French y Beruti tenían los llamados 500 infernales. Tenían 500 jinetes dispuestos a hacer todo. Con sables con trabucos a chispa y con cañones. Que eran custodiados por los mercedarios, que era la Orden de la Merced, que bancaba toda la parte de artillería de French y Beruti. Porque French y Beruti, como le digo a mis alumnos, lamento decirles, ¿no? Los padres son los Reyes Magos, no daban escarapelas. French y Beruti daban armas. Una revolución se hace con armas. Claro. ¿Te acordás en la parte de la película Diarios de Motocicleta? Que el Che está con Granado y Granado le dice, me voy a casar con una inca y voy a hacer
el mestizaje y voy a hacer una revolución de esta manera. Y Guevara le dice, una revolución sin armas, imposible. Imposible, claro. Qué maravilla. O sea, era así, Qué pasaba maravilla. por ahí. Y la sociedad patriótica era ese germen. Era en la moda, en la música, era cambiar el paradigma español para ver lo que llegaba. Había una incertidumbre sobre el futuro. Sí, claro. Porque si vos te vas a enfrentar a los godos, no sabés lo que va a pasar. Pero la idea estaba. ¿Y qué pasaría si todo esto se ventila, pero a nivel estructural, en toda la educación, o como llamamos la educación? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la consecuencia de que la historia se cuente de otra manera a partir de hoy? Y se acaban las efemérides, se acaban los feriados largos. Muy bueno, muy bueno. Se acaban las efemérides, porque derribás muros. Claro. Derribás muros. Ya no hay más. Se acaba el periodista Mariano Moreno, se acaban las escarapelas de French y Beruti, se acaban de Belgrano que crea la bandera y nada más, de que Mariquita canta el himno y nada más. Entonces se rompen los pósters. Es como, ¿viste? ¿Ahora es la película Volver al Futuro? Cuando se empieza a derribar mitos y la foto de él, de la familia, empieza a desvanecerse porque empieza a cambiar la historia. Claro. Bueno, claro. Pasaría un poco eso, ¿no? Sí. Se acaba Félix Luna también. No, estaba pensando en el cambio que organizaron en nuestra sociedad, en la mayoría de nuestra sociedad, Madres de Plaza de Mayo, la revisión de cómo fue el PRT-ERP y cómo fue Montoneros, y todo esto que es mucho más cercano, nos está costando poco, pero nos está costando poco revisarlo. ¿Y por qué aquello parece ser inmarcesible, incambiable? Porque están esos nichos estancables en los cuales la historia se escribió de esa manera y no permitió un revisionismo. Sí. Vos fíjate, recién hablabas de Montoneros. Una actitud que tiene Belgrano con Josefa Escurra, que es su mujer, es propiamente de Montoneros cuando él le dice a su mujer, vamos a pelear por la revolución en el norte, y le dejan su hijo a la familia Rosas. Sí. Y le dejan a su hijo, nosotros nos vamos a pelear. Y si crece y le pregunta quién fue su padre, dígale, Rosa fue Belgrano, a los 18 años. Y después buscaban esa idea de libertad en la piel y tenían la idea marcada. Equivocados o no, como podría decir la historia, o sí, pero marcaban su destino. Si nosotros presentamos un Belgrano de esa manera, con el libro del Che en el morral y con una camiseta, por ejemplo, de Central, se complicaría. Claro. Pero lo hacemos humano y lo llegamos al día de hoy. Y lo entendemos. Claro. ¿Cuántas plazas de Mayo tenemos desde 1810 en adelante? Mirá los paralelismos que hay. Sí, claro. Pasa por ahí, son como ucronías, ¿no? La ucronía es esa cosa en la cual ¿qué hubiese pasado si? Sí. ¿No? Sí. Tenemos para jugar mucho con eso. Claro. ¿Qué hubiese pasado si contamos la verdadera historia? Lo que pasa es que eso es rechazado de alguna manera porque es ficción. ¿Qué hubiese pasado si? Bueno, no pasó. Entonces, ¿para qué me sirve pensar si hubiese pasado otra cosa? ¿No? Desde el punto de vista práctico, digo. Pero por ahí, en cuanto a ficción, no está mal meterle ficción a la historia. Pero claro que no, pues te permite pensar. Y vos dijiste recién algo muy bueno. ¿Qué hubiese pasado si no pensamos? ¿No? Si no nos dejan pensar. Sí, claro, sí. Bueno, ¿no? ¿Por qué no nos dejan pensar? Ese es el tema. Sí, o ¿por qué no nos enseñan a pensar? ¿Cómo se enseñaría a pensar? Y la respuesta está acá, en todo lo que nos venís contando desde hace algunos meses y algunos años también. Algunos años. Sí. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si... dejemos la sucronía. ¿Qué pasa por la cabeza de San Martín en Boulogne-sur-Mer en el exilio? Porque es un exilio lo de San Martín. Sí, sin duda. Y nadie habla del exilio de San Martín. Sí hablan del exilio de Rosas. Pero a San Martín también lo exilian. Claro. Y a Dorrego lo fusilan. ¿Y qué pensaba San Martín? ¿O qué podría haber pensado? Que no es una ucronía, pero ¿qué podría haber pensado en ese exilio? Para mí en su exilio San Martín es un hombre que está muy triste. Ajá, ok, sí. Porque
él ve cómo todos los que lucharon con él, codo a codo, y las que lucharon también, porque incluyo las mujeres, de hecho Mariquita Sánchez de Thompson termina exiliada en Uruguay, se termina yendo por diferencias con Rosas, se terminan aplastando entre ellos. Claro. ¿No? Él lo ve desde lejos, él sufre mucho el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle, ¿no? Como Facundo Quiroga es asesinado también. Claro. ¿Viste cuando Charlie en Cerca de la Revolución canta lo que fue hermoso será horrible después? Sí. Es un poco eso, ¿no? Suena Cerca de la Revolución. Y después Charlie dice, estoy muy solo y confundido a la vez. Es el exilio de San Martín. Vuelvo al principio para decirte que no es tan difícil dejar de ser prejuicioso para pasar a ser juicioso. Solo hay que hacer un esfuerzo, informarse, leer, tener más puntos de referencia cada vez, y esto te aleja del tonto prejuicio. Esto es lo que me parece. Totalmente. Y ahí le pones un tatuaje que es pensar, ¿no? Pensar. Sí. Pensar, leer, educar, caminar, cruzar siglos, animarse. Qué bueno. ¿Te acordás que Roberto Art decía que había que tocar las estatuas o las paredes para que nos den información que nos fue negada? Y es un poco eso también, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Animarse a eso. Animarse al póster del Bisiken, ponerle piernas, ponerle polleras, ponerle rock y decir, sangraban como nosotros, se enamoraban como nosotros, sufrían como nosotros, se enfermaban como nosotros y pensaban una idea de libertad en el siglo XIX. Imagínate lo que es eso. Nos cuesta pensarla hoy, imagínate ese momento. Sí. Gracias, Martín Leguizamón. Bueno, podés subirte ahí, por supuesto, por el lado izquierdo, a la Sanfazón. Sí, ahí lo está haciendo el tipo, muy bien, le alcanzo la tabla de surf que se la pone debajo del brazo y ahí se va yendo al trotecito cortito, no necesariamente cansador, ¿no? Gracias, Martín, abrazo grande. Abrazo grande y seguimos surfando la historia. Dale. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuché? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconocido.